Muy buenos días, sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo 24 de noviembre, gozosos por estar aquí alabando al Señor. Vamos a iniciar este culto solemne y de adoración. Vamos a iniciar con el preludio, mis queridos hermanos, y es un momento de oración para agradecer todo lo que ha hecho por nosotros en esta semana. Damos gracias a nuestro Señor porque estamos hoy aquí. Iniciamos con el preludio. Damos gracias a Dios por este preludio y vamos a dar el llamamiento a la adoración en el Salmo 122, mis hermanos. Salmo 122, todos unidos vamos a dar lectura al Salmo 122. De pie, por favor. La palabra del Señor dice así, todos juntos: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que será edificado como una ciudad que está bien y resistir. De allá salieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prostrados los que le aman, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, y de la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Vamos a orar, oración de ofrecimiento por parte de nuestro pastor. Padre, en esta hermosa tarde, en este hermoso día que tú nos regalas, Señor, estamos aquí, este grupo de tus hijos, Señor, congregados en tu nombre, para dar alabanza, adoración a ti, Señor, porque tú eres digno de que te adoremos, de que exaltemos tu nombre, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor,
Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que también sea con los que no hayan llegado aún, Señor, que vienen en camino, que la acompañe y que lleguen bien para juntos, Señor, aquí regocijarnos en tu presencia y en adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Así puestos en pie, mis hermanos, en nuestro himnario, himno 406, ven a la iglesia conmigo. Himno 406. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Haremos esta lectura alternada. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Amén. Así puestos en pie, mis hermanos, vamos a entonar el himno 486. Himno 485. 485. Hoy tu iglesia se reúne. Llamados hermanos, en esta tarde nos llena de gozo poder estar acá en la casa del Señor, en este su día, juntos para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y como se ha venido diciendo, también tendremos la reunión congregacional después del culto, solemne culto de adoración que estamos desarrollando. Por lo tanto, damos bienvenida a todos en esta tarde a este culto. Esperamos que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor sea con cada uno de los aquí presentes. No sé si alguien nos visita por primera vez. Tenemos entre nosotros a la hermana Enimia. Una vez más, que bueno tenerle entre nosotros en esta hermosa tarde, también acompañada de su hija Carla. Me llena de gozo tenerle entre nosotros. Sean bienvenidas en este culto. Hay varios enfermos en nuestra congregación por los cuales hemos estado orando, y es importante que continuemos orando por cada uno de ellos para que Dios en su gracia y su misericordia pues siga obrando. Damos gracias a Dios que nuestra hermana Gladys está entre nosotros. El domingo anterior tuvo un problema de la presión, pero pudo regresar bien a casa, y gracias a Dios que está entre nosotros en esta tarde sirviendo al Señor y adorando al Señor. Nuestra hermana Paulina, seguimos orando por ella, por su vista, recuperación de su operación en su vista, que Dios siga obrando en su salud. El hermano Ismael está entre nosotros, nos llena de gozo tenerle acá, ya recuperándose también de esa operación que tuvo, y siempre la mano de Dios obrando. Seguimos hablando con nuestro hermano Enrique, anciano gobernante, está enfermo, no ha podido estar entre nosotros en esta tarde, y oramos
recuperación. Desde antier ya estaba sintiéndose mal, ayer pues no pudo venir tampoco al coro ni al trabajo de arreglo de decoración, pero en esta tarde no puede estar, pero seguimos hablando por él y su recuperación, así con nuestra hermana Daira, que es del ensayo musical, que toca el violín, fue operada, oramos por ella, para también su recuperación, y así por cada uno de los demás hermanos que están enfermos y algunos aquí presentes, otros pues en casa también allí bajo tratamiento médico. Oramos para que Dios ponga su mano. Así que vamos a orar por estos hermanos, vamos a orar por la iglesia, seguir orando por la iglesia, por la comunión, por la unidad de la iglesia, oramos por la reunión que tendremos después de terminar el culto y que Dios pues nos continúe bendiciendo como hijos de Él que somos. Puestos en pie, por favor, vamos a traer oración. Santísimo Dios eterno, Dios poderoso, Padre amado, en esta tarde nos llena de gozo y de alegría el poder elevar nuestra oración ante ti, sabiendo que tú estás aquí, Señor, atento al clamor de tus hijos, atento, Señor, a la oración de aquellos tus hijos que necesitan que tú le atiendas, que tú le escuches y que tú obres. Padre amado, en esta hora te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de los hermanos que están enfermos, estos hermanos que hemos mencionado y otros quizás que nuestra mente no acaba de recordar, que tú seas con cada uno de ellos y su recuperación, aquellos que fueron operados, aquellos, Señor, que también están bajo tratamiento médico, Señor, que también sea con ellos, Padre amado, y la recuperación de la salud de cada uno de ellos. Rogamos por los que están enfermos en casa, en los hospitales, o también aquí entre nosotros, Señor. Hay muchos enfermos en la congregación, Señor, pero tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios maravilloso que obra, Señor, siempre en bien de los que te aman. Gracias por nuestra hermana de niña, Señor, que está entre nosotros en esta tarde. Gracias por su hija Carla. Gracias, Señor, porque le has puesto el deseo en sus corazones de estar aquí compartiendo las alegrías y las bendiciones de tu palabra. Rogamos, Señor, por cada uno de los aquí presentes, para que tú nos bendigas en todo lo que vamos a hacer, Señor. Que tu nombre, sobre todas las cosas, sea exaltado, glorificado, honrado, Señor. Sé con la reunión congregacional, Padre, los asuntos que vamos a tratar están en tus manos. Tú eres el que guía todo. Que tu Espíritu, Señor, se mueva en nuestras vidas y que actúe, Señor, y obre según tu voluntad. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos. Sé como el hermano Enrique en esta hora, el anciano Hernández, Padre, que está enfermo, que tú también le visites, tú le restaures en su salud. Gracias una vez más por tu bendición, Señor, por escucharnos, por orar en bien y en verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a continuar con los avisos. Y como bien había mencionado, se ha estado convocando para la reunión congregacional ordinaria que se realiza cada año. En el mes de noviembre, en esta ocasión, pues ha estado avisando que hoy, 24 de noviembre, terminado el culto, pues tendremos esta reunión congregacional donde estaremos dando los avisos, los informes y estaremos presentando el plan de trabajo para el 2025 y con la ayuda y el favor de Dios pues podamos servirle como iglesia. Por esta ocasión el culto de las 6 de la tarde queda suspendido, pues tendremos al terminar este culto la reunión congregacional. La Sociedad Femenil UNICE tendrá su venta de bazar navideño el día 1 al terminar el culto de mediodía, y el día 8 de diciembre pues tendrán esta venta de bazar navideño para si todavía te falta comprar algún adorno o algo para la Navidad, pues puedes acercarte a la sociedad. Se llevará a cabo el literario navideño de la iglesia el sábado día 7 de diciembre
En la reunión congregacional se estará informando qué es lo que vamos a hacer, cómo se estará desarrollando este literario navideño, donde vamos a compartir todos las alegrías y las bendiciones de que nuestro Señor vino a nacer por nosotros. El sacramento de la Santa Cena, que se lleva cada mes, se realizará en el mes de diciembre, el día 15. O sea, no va a ser el próximo domingo primero, sino que el día 15 de diciembre se llevará a cabo la Santa Cena para estarnos preparando y compartir juntos este sacramento que el Señor ha instituido. Informarle a la iglesia que hoy no tendremos la cena como acostumbrada de cada reunión congregacional, solamente la comida, solamente tendremos el culto, daremos 5 minutos. Después comenzaremos con la reunión, lo cual la hemos organizado para que no se extienda mucho, y entonces ya cada uno regresar y poder comer donde pueda, sea en casa o en algún lugar donde puedan compartir. Este son los avisos. Que Dios nos bendiga como iglesia. Gracias, pastor, por los avisos. Hermanos, vamos a cantar un himno, el himno 405, Unidos. Les pido por favor que al tenerlo preparado nos pongamos en pie para entonarlo todos juntos. Himno 405.
Hechos, capítulo 2, del versículo 43 al 47. Le voy a pedir a mis hermanas que inicien, después los varones. Estaremos dando lectura al siguiente versículo y el 47 todos unidos, por favor. Adelante, mis hermanas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Va? En nuestro asiento, mis queridos hermanos, vamos a escuchar el mensaje que tiene nuestro Señor Salvador, mensaje factores de crecimiento en la iglesia. Bien, hermanos, y les pido que cada uno allí lea nuevamente despacio, o sea, este pasaje de la Escritura, estos versículos del libro de los Hechos, capítulo 2, léalo una vez más tú solo con el Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Padre, en esta tarde, gracias por tu palabra. Qué bueno es tener tu palabra, qué bueno es reflexionar, meditar, analizar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a recibirlo con gozo, pero ayúdanos, Señor, a vivir según lo que tú comunicas, Señor, cada día por medio de tu palabra. En esta hora, Señor, pedimos que tú hables nuestra vida, a la vida de cada uno de los aquí presentes, a la vida de cada uno de tus hijos, Señor, a la vida de cada uno de aquellos que escuchan el mensaje de tu palabra, Dios. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema en esta tarde es factores de crecimiento en una iglesia. Factores de crecimiento en una iglesia. Y hemos estado hablando durante un tiempo acerca de la comunión y acerca de la unidad de la iglesia, factores o motivos fundamentales por los cuales la iglesia debe actuar, caminar, vivir, ¿no? Lo que hace que una iglesia se mantenga firme y se fortalezca es precisamente la comunión y la unidad entre los hermanos. El domingo anterior comentamos o hablamos
sobre los pasos para fomentar esta unidad y la armonía en la iglesia. Algunos pasos hablamos allí, pasos dados por Dios, pasos que Dios ha provisto, que ha indicado Dios para que la iglesia marche, para que la iglesia viva en esa unidad y esa armonía que Él mismo, Dios, quiere que andemos y vivamos. Y analizamos Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, para los que no estuvieron o aquellos que no han escuchado el mensaje, pues pueden acudir allí a Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11, cómo el Señor pues muestra pues estos pasos. Y vimos que una de las cosas por las cuales la iglesia debe buscar esa armonía, debe encaminarse a buscar y a tener esa unidad, esa armonía entre los hermanos, es porque por la gracia que hemos recibido de parte de Dios, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido consolados por medio de Jesucristo. Allí en Filipenses capítulo 2 pues nos lo comunica. También la gracia de haber recibido el amor de nuestro Dios. Cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo a nacer para luego hacer el sacrificio por nuestra vida. En tercer lugar, la gracia de ser partícipe del Espíritu Santo. No estamos solos, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero no quedamos solos, sino que el Espíritu Santo fue enviado por Dios para estar con nosotros, y somos participantes del Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones, y esto es un motivo también suficiente para buscar la armonía. La gracia de haber disfrutado de la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana las misericordias. La gracia de disfrutar y de haber disfrutado ya, porque el Señor en su amor nos perdonó, en su amor nos acogió para sí. Y cada día Dios derrama de sus bendiciones, de su misericordia para cada uno de sus hijos. Nuevas son cada mañana. Estos son, pues, algunas de las cosas. Los pasos para fomentar la unidad los vimos también. Fue buscar avivar. Cada uno de los hijos de Dios debe buscar avivar esta armonía, esta comunión. Día tras día, momento tras momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi obligación como hijo tuyo, Señor, para buscar para fomentar esta unidad, esta comunión? Y una cosa es avivar, hay que avivar esta comunión. Esto es teniendo una misma mente, la mente de Cristo. Es imposible avivar, no fomentar la unidad, la comunión, si no tenemos la mente de Cristo. Si nuestra mente está llena de cosas vanas, si nuestra mente está llena de cosas que realmente nos llevan a la división, a la separación y a otras cosas, pues difícilmente vamos a poder nosotros avivar nuestra vida y la vida de la iglesia a una verdadera comunión. Ser humildes es otro de los pasos, ser humildes. Cada día yo debo humillarme ante Dios, pero también los unos ante los otros. Buscar el bien del otro es otro paso. No buscando mi propio bien, sino el bien del que está a mi lado, de aquel que Dios ha puesto a mi lado. El ejemplo para ello lo tenemos en Cristo. Ahí Pablo en Filipenses nos dice, nos habla acerca de Cristo, quien vino y se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Y es importante ver cómo Cristo actúa en una actitud de renuncia y servicio. Él renunció a su majestad, a su lugar de honor, para venir y hacerse como nosotros y servirnos a nosotros. El Señor vino para servir y no para ser servido. Una actitud de humildad y obediencia. Cristo lo mostró, aún siendo vituperado, aún siendo blasfemado, pues Él mostró la humildad
hasta lo último y fue obediente al Padre. Fue obediente, Él no rehusó en ningún momento la orden que Dios le dio de hacer un servicio en favor de sus hijos, cuyo resultado pues fue la exaltación. Cristo fue exaltado y ese es el resultado de aquellos que caminan, que se ponen en función de buscar, de fomentar esta unidad. Será exaltado. El que se humilla será exaltado, dice el Señor. El que se ensalza, el que se exalta, será humillado. Por lo tanto, estos son los pasos y Cristo nos dejó ejemplo para ello. Hoy estaremos hablando sobre los factores que hicieron crecer la iglesia del primer siglo. ¿Qué fueron los factores? ¿Qué fue lo que hizo que esa iglesia creciera, se fortaleciera espiritualmente? Y no solamente espiritualmente, sino también en número. ¿Cuáles fueron los factores? ¿Qué dio lugar a ello? Eso lo estaremos viendo en esta tarde y para eso nos acercamos al libro de los Hechos. Pues ahí nos narra, nos cuenta cuáles fueron estos factores. El capítulo 2, versículos 43 a 47 y también el capítulo 4, pues estaremos acercándonos allí a ver algunos textos acerca de cuál fue lo que hizo posible que se fomentara la unidad de la iglesia. Y dice que era una iglesia, en primer lugar, llena de vitalidad. Una iglesia llena de vitalidad. ¿Qué significa esto? Llena de fuerza, llena de vigor, de ánimo, con denuedo. Una iglesia que no se detuvo en ningún momento ante todas aquellas cosas que se presentaron. Pues la iglesia no se detuvo. La iglesia avanzó. La iglesia se llenó de vitalidad, de vida, para la gloria de Dios. Los hermanos eran de un solo corazón y un solo alma. No había diferencia. Todos eran uno en Cristo. Era una comunidad de hermanos llenos de satisfacción. Estaban satisfechos con lo que hacían, pero estaban satisfechos también con lo que recibían. Estaban muy satisfechos. Cada uno hacía lo que le correspondía hacer. Cada uno se enfocaba en su tarea, como en Nehemías, en la reconstrucción de los muros. Cada uno sabía lo que le correspondía hacer y se enfocaba en hacer su tarea. Eso es muy importante a tener en cuenta. Cuando la iglesia sirve unida en amor, la iglesia crece y se fortalece. Cuando la iglesia sirve unida en amor, la iglesia crece y se fortalece. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que la iglesia se llene de vitalidad. Se llene de ese ánimo pronto. Se llene de vigor, de fuerza para servir al Señor. Que había oposición, sí. Que había obstáculos, sí. Que algunos no querían cooperar, sí. Pero la mayoría, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la mayoría? Ante las pruebas, ante los obstáculos, ante todas las cosas, siguió adelante. Cada uno sabía, se enfocó en lo que le correspondía hacer para el Señor y para el bien de la iglesia. En segundo lugar, una iglesia que tenía en cuenta los preceptos de la palabra de Dios para obedecerla. El capítulo 1 de Hechos, versículo 42, allí pues vemos lo que hizo esta iglesia. Hechos, capítulo 1, perdón.
Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cosas fundamentales que ayudan a fomentar la unidad y la comunión de la iglesia. O sea que ellos tuvieron en cuenta los preceptos de la palabra de Dios, lo que Dios había indicado, lo que Dios había ordenado, lo que Dios le había dicho a la iglesia que debía hacer. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante notar esos detalles. Dice en el capítulo 2, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo. O sea que ellos acudían cada día al templo para escudriñar la palabra y para orar los unos con y por los otros. El pueblo de Dios debe permanecer junto, unido. Viene a mi mente una orquesta. Una orquesta no puede sonar bien si no trabaja unido al sonido o al unísono. Hay muchos instrumentos musicales en una orquesta, pero si no están unidos, si no siguen el orden de la partitura, pues de seguro se escucharía muy mal. Así es la iglesia. Debe estar unida para que pueda funcionar, para que pueda actuar bien, siguiendo las instrucciones de la palabra de nuestro Dios. Dice que se predicaba con denuedo, con valor la palabra de Dios. Se predicaba con denuedo, obedeciendo de esta manera el mandato de Cristo de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Los sinónimos de la palabra de nuevo son brío, esfuerzo, valor, decisión, resolución, arrojo, determinación, audacia, ánimo, valentía, etcétera, etcétera. Esto es, hermanos, lo que Dios espera y lo que Dios pide de su iglesia, de su pueblo. Que proclame la palabra con ese denuedo, con ese valor, con ese amor por Cristo. Se preocupaban por conocer y aprender de la palabra de Dios, daban testimonio con gran poder. El anuncio de la buena nueva lo hacían sin vacilar, salían incluso de 2 en 2 como el Señor les había indicado que hicieran. Así vivió, así se desarrolló, así funcionó la iglesia del primer siglo por mucho tiempo. Hasta que ya llegó el pecado, o por la voluntad de Dios, también así lo quiso, que la iglesia se expandiera por diferentes regiones. Es necesario pues que los líderes sean educados en la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 3, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Por lo tanto, es necesario comenzar por los líderes. Que los líderes sean educados, bien educados en la palabra de Dios. Porque ellos son los llamados a enseñar, a educar a la iglesia para comportarse y conducirse según Dios lo ha dispuesto. Es importante que conozcan con claridad la importancia de acercarse a las Sagradas Escrituras, de escudriñar las Sagradas Escrituras, de reflexionar en las Sagradas Escrituras, para poder entonces enseñar a otros. En
En Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de que, con un fin de perfeccionar a los santos para la obra del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Que entienda que la base de toda enseñanza bíblica está en llevar al oyente a una relación íntima con Dios. Cada uno de los ancianos gobernantes, cada uno de los oficiales de la iglesia deben preocuparse por aprender, por conocer, por prepararse, primero para edificar su propia vida espiritual y luego para ayudar a otros en la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que se preparen para dar seguimiento a lo que el Señor enseñó con su ejemplo, con su vida aquí en la tierra. La necesidad que tenemos de edificarnos espiritualmente, de edificar nuestra vida como casas espirituales santas para Dios. En tercer lugar, la iglesia que daba generosamente. Dice el versículo 34, así que lo que había, del capítulo 4, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían propiedades o casas lo vendían y traían el precio de lo vendido. Y dice la palabra en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. La iglesia del primer siglo se enfocó también en compartir las cosas, en ayudarse los unos a los otros, en dar con liberalidad, en dar con alegría, en dar generosamente, o compartir generosamente lo que Dios mismo le había provisto. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 34, dijo: entonces os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aparentemente la frase más bienaventurado es dar que recibir fue una expresión que el Señor Jesús usó constantemente, aunque esta se ha convertido en una frase que se cita con frecuencia y a la verdad se practica muy poco. Muchas veces estamos más enfocados en recibir, en lo que necesitamos o deseamos recibir, menos que enfocarnos en lo que Dios nos enseñó, en lo que el Señor nos mandó, y es enfocarnos en poder atender las necesidades de los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Dichoso, feliz aquel que Dios le ha dado la bendición de poder ayudar a otros, de poder compartir cosas con otros. Es feliz. ¿Cómo afecta esta palabra, este mensaje en tu vida? En cuarto lugar, una iglesia que estaba al servicio de los más necesitados. Los creyentes aprendieron a interesarse por los problemas de los demás, no solamente problemas físicos, sino también espirituales, e identificarse con su comunidad necesitada. Todos estaban en función de la misericordia. O sea que no se centraban solo en ellos, en ayudarse y preocuparse por las necesidades físicas y espirituales de la congregación o de la iglesia, sino que también se preocuparon y se enfocaron en las necesidades de tantos y tantos que había a su alrededor y que no tenían. Una iglesia que respetaba a sus líderes, escuchaba a sus líderes. Los líderes eran idóneos, dispuestos, capaces. Capítulo 4, versos 19 y 20.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nada, ninguna autoridad, ningún gobierno, ninguna cosa puede impedir o refrenar que nosotros comuniquemos, anunciemos, digamos lo que Cristo hizo por nosotros. Nada. Pero tampoco de hacer lo que el Señor nos manda y nos pide hacer. La iglesia ponía atención a lo que los líderes decían para obedecerles, para responder al llamado que Dios les estaba haciendo por medio de los oficiales. Los líderes de la iglesia eran genuinamente espirituales, temerosos de Dios, conscientes de su llamado y decididos a dar ejemplo aún en medio de las circunstancias más adversas. En cualquier circunstancia, aún sufriendo cárceles, desde la cárcel, ellos daban testimonio y anunciaban el evangelio de la buena nueva de salvación. Eran perseguidos, aún siendo perseguidos, ellos proclamaban la palabra de Dios. Algunos hasta fueron ofendidos, castigados duramente, soportando calumnias, incomprensiones, desprecios, acusaciones, etc. La iglesia se mantuvo firme. La iglesia avanzó dando pasos firmes en consolidar, en fortalecerse, en su unidad, en su comunión. En cierto lugar, una iglesia cobraba y dependía de Dios. Una iglesia que no solo se acercaba a la palabra de Dios para escuchar el mensaje de Dios, sino que era una iglesia que se acercaba constantemente a buscar de la comunión con Dios, de la comunicación con Dios, de la adoración a Dios. Pero una iglesia que sabía que dependía mucho de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. La iglesia no perdía el tiempo. No perdía el tiempo, sino que aprovechaba cada oportunidad para acudir a Dios. Y no voy a citar el texto, pero que dice que iban a la hora sexta, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Tenían diferentes horarios, pero cada día, no dejaron un día sin dejar de ir a la casa de Dios para orar y para tener comunión con Dios allí en el lugar que Dios dispuso para congregarse. Dice el capítulo 2, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Cuando la iglesia ora, hermano, porque Dios nos llama y nos pide que oremos. Cuando la iglesia ora, hermano, Dios obra. Dios responde. Cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia deja de tener comunión, cuando la iglesia deja de buscar de Dios, entonces algo diferente sucede. En séptimo lugar, una iglesia que perseveraba. Pero perseveraba en qué. La perseverancia es una de las cualidades que se destaca en la vida de los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en estar juntos en el templo, en compartir los alimentos y las oraciones. Esta actividad de vivir la vida cristiana los mantenía unidos. Es lo que mantiene unido al pueblo de Dios. Es lo que mantiene unido a la familia. Estas actividades. Hay muchos afanes. Hay muchas cosas que demandan de nuestra vida, de nuestro tiempo. En este tiempo. En estos momentos que vivimos. Pero hermano, si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, entonces algo maravilloso va a suceder. Algo hermoso va a suceder en la vida de la iglesia. Pero cuando descuidamos esto, pues va a suceder otra cosa diferente.
dice que como resultado el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvados. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia busca unida al Señor, hay resultados maravillosos, hermosos. La iglesia no solamente va a crecer en número, la iglesia va a crecer espiritualmente, se va a fortalecer. El diablo va a atacar, pero no va a lograr nada. Nada va a lograr. Y es importante, amados hermanos, pues, tener en cuenta estas cosas. Resultado es fortaleza, es comunión, es alegría, es paz, es crecimiento. Si queremos que nuestra iglesia crezca espiritualmente y numéricamente, es necesario tener en cuenta los factores que hicieron que dieron lugar al crecimiento de la iglesia del primer siglo. Una iglesia llena de vitalidad, que tenía en cuenta los preceptos de la palabra de Dios para obedecerla. Una iglesia que estaba al servicio de los demás necesitados. Una iglesia que escuchaba a sus líderes y los respetaba. Una iglesia donde los líderes eran idóneos, dispuestos, capaces. Una iglesia que oraba y dependía de Dios. Una iglesia que perseveraba. Si queremos crecer como iglesia, debemos comprometernos los unos con los otros. En primer lugar, comprometernos con Dios, entregarnos en la mano de Dios y pedirle que Él nos ayude. Pero también es importante amarnos los unos a los otros con amor entrañable, de corazón sincero, no de labio ni fingido. Debemos tener una visión que vaya más allá de las puertas de nuestro templo. Tenemos que tener la visión que el Señor nos dio de ir por todo el mundo, de alcanzar a otros que están perdidos, siendo cautivos por el pecado, por Satanás, enredados en las drogas, en los vicios y en tantas cosas de esta vida. Necesitamos anunciar el Evangelio. Necesitamos anunciar el Evangelio. Pero para ello tenemos que comenzar con el primer llamado y dar el primer paso. O continuando dando el primer paso, que es fomentar la comunión entre los hermanos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Mis queridos hermanos, vamos a dar parte al ofertorio y vamos a encontrar en nuestra Biblia el texto que dice así, en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Puestos en pie, por favor, mis queridos hermanos. Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios, al unísono: traed todos los diezmos para mí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias porque nos permites estar reunidos. Gracias porque nos permites seguir alabándote a través de estos momentos de ofrenda. Te pedimos que permitas dar un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, que permitas que las personas que hoy en día no pueden ofrendar una moneda el día de mañana sean bendecidos para que lo puedan hacer, y que bendigas a aquellos que administran los recursos para el crecimiento y fortalecimiento del pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Así, mis hermanos, vamos a entonar el himno 452, todos juntos, por favor. Himno 452.